Muy buenas, señores. Pues nada, aquí estamos en el tercer día de entrevistas y trivial del Señor de los Anillos en la comunidad School. Y hoy tenemos a 5 concursantes, a 5 guerreros de la comunidad School. Tenemos a Charlie. Buenas Hola, noches, Charlie, o buenas tardes. hola. Durin, ¿qué tal? Buenas. A Jaro, muy buenas. Muy buenas. A JM, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí. Y a Hou, buenas, Hou. ¿Y qué tal? Bueno, pues tenemos como siempre las preguntas personales, que ya conocéis los que visteis los vídeos uno y 2 eh, anteriores, así que vamos a empezar con la primera pregunta, que es la edad de cada uno. Empezamos por Charlie. Charlie, contéstanos. Pues yo tengo 24 años, soy de los yogurines de School, cumplo Vale, 25. Durin, Yo 31. Jaro, Yo recién cumplido los 28. JM 30 años. y Hou. Yo 38 añacos ya. Vale, es el veterano de hoy, quitándome a mí. Yo ya me excluyo. Y temporadas en El Señor de los Anillos. Charlie, Pues yo con esta cuenta llevo 16 temporadas con la que acabamos de terminar. Durin, Yo desde la beta, o sea, sí, del comienzo del juego. Jaro, Yo igual que Durin desde el principio. Yo calculo que serán 20, 21 temporadas aproximadamente. JM, Me parece que 19. vale, y Hou. Yo llevo igual que Durin y Jaro, desde el principio. Muy bien, vale, pues la tercera pregunta es el comandante favorito que tenías en la 1.0 y cuál es tu comandante favorito a día de hoy. Charlie, Pues mi comandante favorito de la 1.0 yo creo que era Theoden, que lo usaba con caballos y así, me iba muy bien. Y ahora en la 2.0 yo diría que Beorn, porque bueno, es al que mejor resultado le estoy sacando a día de hoy y me gusta. Está muy completo. vale, Durin, Pues yo en la 1.0 tenía dos. Tenía a Dualin y tenía a Thorin. Y actualmente la 2.0 te diría que Gimli o Sauron. Porque la verdad que Sauron funciona muy bien. hostia, pero tú eres fiel a Thorin, ¿eh? Thorin desde el principio y ahora sigues con él. No, ahora no. Ah, Ahora no ya, sigo con él, en ya esta no. que en el 2.0 lo mandaron a la B. Vale, Jaro. Yo en la 1.0 mi comandante favorito era Grima y actualmente el que más me gusta es Skalin. JM. En la 1.0 me gustaba el Rohir, pero también me gustaba Dwalin. Era de los dos que más usaba. Y en la 2.0 diría que Bear. Hostia, el Rohir sí que, chaval, ahora no existe, ¿eh? A día de hoy. Sí, es una basura, ¿no? Pero nadie, no he visto a nadie. Bueno, el Rohir ni el Sí, otro que era el nombre parecido. El del. Haladan, Ese, sí, sí, no. el hermano, ¿no? Sí, ninguno de los dos volvieron a salir por ningún lado. Bueno, La mayoría de los comandantes están así ya. la mayoría, sí. Hay un mogollón de ellos que ni se usan. ¿Y Howe? Yo en la 1.0 COD era el que más usaba y escribió genial. Y ahora pues Gimli Forever. Vale, pues ahora, ¿alguna anécdota o batalla que recuerdes de El Señor de los Anillos desde que llevas jugando a esto? Charlie. Pues yo de alguna así guay, por ejemplo, una en ISP que tuvimos que le entramos a Youths por detrás en una entrada y les tomamos un bastión y ya no sabían ni por dónde irnos, que éramos Sí, muchísimos, que sí. estuvo muy guay. Y luego la defensa que le hicimos contra GOTS la temporada pasada, que estuvo muy guay en la última semana, que íbamos contando cada celda, porque ellos avanzaban sin parar, y al final lo conseguimos defender la capital.
Vale. ¿Y Durin? Pues yo creo que de una del 1.0, que existía antes una comunidad llamada Wizard, que ahora ya no existe, en la cual pues fue de los primeros que sacó vídeos tutoriales de cómo montar los comandantes. Y estuvimos un mes en un cruce de las montañas nubladas, en la zona de Ammar, y no pasamos ninguno. Un mes entero. Pero Y yo creo que fue de lo peor que he tenido luchando en este juego. Pero hay algún jugador que se llama Wizard, sí, ¿no? Sí, estaba Rain Wizard, tenía Esos. antes el Discord de la Forja. Lo que Los pasa de es que eso es. Lo que pasa es que vendieron, no sé si ya no tienen las cuentas o qué hicieron con ellas, pero era una Sí, salvajada. hace los como... Wizards son un grupito que están todos en Small ahora, creo. Ah, están en Small. Es que sí, contra esos que jugamos. Hace 5 temporadas o así. Por Sí, ahí. claro, pero estos fueron los primeros que en el 1.0 fueron los primeros que le metieron al juego muchísimo dinero y era, vaya, era una pasada. Vale. Jaro. Yo, como ha dicho Charlie, la defensa que le hicimos a Bots la temporada pasada para conservar la capital. Y en el 1.0 también tengo el recuerdo de un cruce que se puso un Kraken con Dyne a tope y todo nuestro equipo venga a atacarle nada y nada. Y yo que era F2P fui con Grima y me lo cargué y no sabía ni cómo y todo el mundo felicitándome y yo flipando. Digo, sí, yo no sé ni jugar. Y me hizo mucha gracia. Hostia, ahora que dices de que se puso uno en un cruce, yo recuerdo también, Charlie, ¿te Uf, acuerdas? O Durin, me eso parece que era estuvimos todos. Cuando se metió un rey de los muertos. ¿Os acordáis? Que Suena, estaba suena. chetadísimo, tío. Sí, sí. Que era imposible derribarlo. Es que no sé si fue la temporada de Taco, tío. Creo ¿Puede que sí. ser? Sí, sí. Eso fue muy heavy también el tío ese, con el rey de los muertos, chaval. Madre mía. Bueno, seguimos. JM. Ah, sería una temporada que fue la segunda que me tocó jugando con la comunidad hispana. Éramos Lord Lorien, me parece, que estuvimos enfrentándonos con, no sé si se acuerdan que había una comunidad que se llamaba Real, o sea, Real, Mm. que ellos jugaron en esa temporada en Pariax y llevaban de aliado un grupo que ya previamente lo habíamos conocido, eran unos rusos. Pues resulta que ya en última instancia solo nos quedaba la capital por defender, que eran las cavernas del rey Trandel, creo. Y bueno, resulta que pudimos contenerlos un rato ahí, pero pues al final los terminaron barriendo. Pero en sí la pelea estuvo buena. Me suena, tío. Me quiere sonar. Sí, sí. Me Sí me suena. suena. Fue cuando Perico se enfadó y ya dejó de jugar. Es que me suena de estar hasta el último minuto de la temporada ahí dándole. Sí, sí, yo me acuerdo, sí, Sí. sí. Bueno, es que la verdad es que hasta el último minuto de temporada siempre estábamos ahí, chaval. No seríamos una top como ahora que estamos llegando a un nivel muy muy alto, pero siempre fuimos de no de rendirnos hasta el último minuto, ¿eh? La verdad que eso sí que molaba. Bueno, y Howe, Yo para mí la entrada esa contra Just fue de lo más épico. Cuando le remontamos y le pillamos el bastión, es que que no se fue lo creía ni ella. sí, muy heavy, Eso fue fue muy genial. bueno, sí, sí. Sí, sí. Esa fue muy buena. Bueno, ahora, persona con la que mejor te llevas en el juego. Empezamos por ti, Charlie. Pues yo creo que, bueno, al estar pues eso en el liderazgo de IS mucho tiempo, pues al final con la gente que mejor me llevo es con la gente del liderazgo, pues me imagino Durin, que por ejemplo hablo mucho de comandantes con él, contigo, Buba, con Justin, y luego ahora con la gente del liderazgo de Skull, con Haro, Jaime, Shin. Bueno, la verdad que me llevo mucha gente de este juego muy buena. Vale, Durin. Yo, la verdad, con Charlie, contigo, el resto de los de School, la verdad que estamos haciendo un grupito muy bueno y la verdad que con ellos, pues, al final las bromas y todo, el estar hablando hace como que hagas más migas con ellos. Y de los juegos sí que tuve, pues, unos amigos de otro país y me llevaba muy bien con ellos, pero dejaron de jugar y claro, este juego al final es lo que tiene, que cuando pierdes la conexión de la gente que ya no juega ya desaparecen. Mm. Entonces, pues eso. Jaro.
Yo más o menos igual, con vosotros ahora que estáis ahí también en el liderazgo y por ejemplo pues mencionar también a Pinges y Bolo, con Jaime no me queda otra que hablar casi todos los días si no son todos los días y también recordar a Eddie que he echado muchas horas con él la verdad y nos ha dejado ahora por un tiempo pero con Eddie ha sido también de los que más tiempo por llamada y tal me ha ayudado mucho con la cuenta y le estoy muy agradecido. Ujú. Yo con Eddie la verdad es que fue llegar nosotros y marchar él, la Sí, verdad que no ahí coincidí tanto, sí, pues no era un tío, coincidimos. vamos, Pero cojonudo. vamos, por oídas vuestras, pues que debe ser otro de los vuestros, vamos, otros de los que estáis ahí siempre. Sí. Bueno, JM, ¿Cuál era la pregunta, viejo? Ya me olvidé. persona con la que mejor te llevas, desde ahora, de lo Oh, que sí, quieras, sí. comenta lo que quieras. Pues diría que, bueno, no soy mucho de socializar por medio del juego, pero diría que con Justin de vez en cuando, y pues a él ya lo conozco de tiempo. Y también hubo un jugador que conocí en la última temporada que estuve con Is, que era un jugador alemán que tenía una comunidad, se llama Tak. Es un jugador alemán que igual empezamos a conversar. Ya después cuando me salí de IS, me fui a jugar a su comunidad. No sé si se acuerdan, fue en la última que jugamos con IS, que fue la que ganamos el anillo, la guerra del anillo, Sí, cuando jugamos de aliado con Yadu, me parece. con Yadu, sí, sí. Ah, es que esa fue Sí, sí, ahí lo las tres conocí. temporadas que me piré yo, fue ahí donde... Esa es la que hablas tú, una de las tres que me piré yo. Pero sí, Era, Ujú, sí, peleamos serían las únicas dos personas. ujú, contra unos rusos, me suena que peleamos, que se llamaban Susde o algo así. ujú. Vale, ¿y Hope? Yo en verdad me llevo bien con todo el mundo, pero sí que con los que más hablo normalmente son con el Carlos Tizona y con el Artani. Ujú. Son con los que más suelo hablar, porque claro, llevamos desde Fire juntos, como quien dice, Sí, incluso antes. son, Que vamos, mi grandes memoria es muy jugadores. reducida. Tizona, sobre todo, que estuvo con nosotros en la cúpula bastante tiempo. No sé cuántas... Bueno, cúpula y no cúpula, porque al final fue un grupito ahí que creamos y Sí, alguno estaba allí. no participaba, pero era como si estuviera ahí ya metido en el... Vamos, que Sí, sí, estuvo mucho tiempo con siempre nosotros. estaba ahí. Buen tío. Y además le gusta la montaña, que lo sé yo. Es como yo con la bici, pero él con la montaña. Caminando y rutas así. Bueno, seguimos. De todas las comunidades en las que habéis estado, ¿cuál creéis que ha sido la mejor por potencial? ¿Charlie? Pues yo por potencial de crecimiento exponencial que estamos teniendo, yo diría ahora mismo Skull, porque bueno, el crecimiento que ha habido desde que nos hemos fusionado ha sido brutal y para la temporada que viene tenemos un equipo aún más fuerte y la verdad que muy muy guay. O sea, Skull, yo diría. Vale, Durin. Pues 1.0 diría que Yadu, en la que estuve, y 2.0 Skull, pero sin lugar a duda. Ah, tú estuviste en Yadu en la uno, pensé que era en la 2.0. No, en la 1.0 y en la 2.0 y luego es cuando se fusionó con Yuts también. Vale, Jaro. Yo en la 1.0 jugaba en Come, que era una banda pirata de 4 equipos, que eran, vamos, increíbles. Y en la 2.0, pues Skull sin duda, ahora mismo creo que vamos a tener un nivel muy, muy, muy alto. Que mete miedo esta temporada, ¿eh? A ver, que tampoco vamos a ser, yo qué sé, pero tía, A ver, luego hay que demostrar una actividad, ¿eh? Esto es claro, como el Madrid que claro. te ficha todas las estrellas, los Eh, galácticos, y luego jugando no juega una mierda. Estamos Pues hablando sobre esto, papel, pero lo vamos, mismo. tengo mucha confianza en los jugadores que han venido. Esperemos que sí. ¿Y JM? Cool, tanto por jugadores fuertes como la buena organización que llevan. Ujú. Vale. ¿Y Hou? Hombre, yo desde Fire, luego ISP, pero creo que School somos más fuertes ahora que nunca, vamos, diría yo. Bueno, sin lugar a duda, vamos. Vale, ahora vamos con una pregunta un poco diferente. ¿Te consideras un friki del Señor de los Anillos? ¿Y por qué? Si no entendéis, ya lo dije en los siguientes anteriores vídeos,
no entendéis más bien por dónde voy. Tema tatuajes, tema figuritas, todo ese rollo. Si os gusta, si tenéis, no sé, un poco de todo eso. Charlie. Pues sí me considero un poco friki del Señor de los Anillos. Desde muy pequeño en mi casa me pusieron las pelis y me encantó. Y de ahí pues me leí los libros. Tengo bastante libro del universo de Tolkien. Tengo muchas figuritas y bueno, y también pues he ido a un concierto de estos que está la orquesta abajo y te retransmiten la película a la vez y la verdad que muy guay. Yo sí me considero un poco friki. Hostia, sí, sí, eso del concierto a mí me llamó, ya lo escuché el otro día y vamos, tiene que Sí, ser una muy guay. flipada. Se lo recomiendo a todo el mundo que le guste las pelis del Señor de los Anillos y la música y que vaya. Ver Porque una peli del Señor de los Anillos con la música de fondo, una orquesta, tiene que ser sí, la sí. repera. Bueno, Durin. Yo de figuritas y tatuajes no, pero de tema lectura y tema universo sí. Me parece que sí. Además es que es algo bastante chulo de leer y que, pues eso, si te lees los libros ves que todo lleva como detrás, digamos, un estudio, una creación de personajes, de idiomas, de lugares, que es una barbaridad. Entonces sí. Yo, en ese sentido sí, me puedo considerar un poco. Jaro. Yo, por ejemplo, lo único que he visto son las pelis, en plan la serie ahora nueva, lo del Hobbit, tal cual. Tema del libro y eso, nada. Lo que sí me considero más friki es lo que viene siendo del juego. En ese aspecto sí me considero más friki porque le he hecho muchas horas al fin y al cabo. Pero así con el tema de como estáis diciendo de que si figuritas o al concierto y eso, que el concierto por ejemplo tiene que estar súper chulo, pero no, en ese aspecto sí que no me considero. Vale, JM. Me gustan mucho las películas, pero no me consideraría un friki. Si acaso lo único que he adquirido es un anillo me parece que era Weta la página, pero fuera de eso nada más. ¿Y Howe? A mí me mola, el universo de Tolkien y todo eso me mola, pero en verdad friki friki no me considero, porque no tengo la mejor idea de muchas cosas. Vamos, ese me la logro el Riva. Sí, sí, tú como yo, que si tengo que responder yo a las preguntas, igual me quedo en 0 o en 1. Ya ves. Bueno, siguiente pregunta. ¿Tu película y serie favorita? Charlie. Yo película El Retorno del Rey y serie favorita Juego de Tronos. Vale. Durin. Es que esto es un poco complicado, ¿eh? Es que hay muchas películas muy buenas, pero Mójate. yo creo que una de las que más me marcó fue Interestelar. Mira, esa Ya, la para mí dijeron ayer, tío, la dijeron. esa película es, vaya, es cine. Y serie, pues te podría decir que Peaky Blinders, Breaking Bad, es que demasiado. Pero si me tengo que quedar con una, igual Prison Break. Mira, si te mola tanto Breaking Bad, ayer Partuza recomendó no sé cómo se dice, la precuela, la que hay delante de La esta de mejor, Breaking Bad, bueno, lo que no me la de acuerdo del mejor llama nombre. Saúl se llama. Sí, ¿Eh? yo Es que el que repite. La precuela esa se llama Mejor llama Saúl, que es Eso del es. abogado ese raro. Yo si me tengo que quedar con una es Prison Break, sin duda. Esa es muy buena también, me mola mucho. Siguiente, Jaro. Yo con película la del Retorno del Rey, o sí, algunas así también de Pirata del Caribe también me gustan mucho. Y como serie, Prison Break me encanta y Juego de Tronos también me gustó mucho. Vale, JM. Bueno, es que son como tres más o menos. Sería la de La Comunidad del Anillo, la primera. Sería también la adaptación que hicieron de la novela de Stephen King, La Niebla.
y también La venganza de los Sith de Star Wars. Y pues de series sería Los Expedientes Secretos X, serie un poco ya vieja. Sí, Expediente X, sí, sí. Sí. Ujú. Vale, Howe. Yo de película diría que quizá por Las Dos Torres o El Retorno del Rey, porque digo, mi memoria no es muy fiable. Y de serie, pues ya ahí voy a los friquillos. Es decir, yo One Piece que llevo viendo desde que era chico y creo que me haré viejo y seguiré viéndola porque no va a terminar nunca. No. Vale, muy bien. Bueno, y siguiente pregunta. ¿Cuánto llevas con tu nick y por qué lo llevas? ¿Charlie? Pues yo llevo con mi nick desde, no sé, desde los 10, 11, 12 años, no sé. Desde que empecé a jugar más o menos a la Play. Y es una combinación de mi nombre y mi apellido. Me llamo Carlos y pues el Charlie y mi apellido. Una mezcla. Vale, ¿Durin? Yo por el rey de los enanos, Durin. Más que nada, y porque en este juego los enanos siempre al poder. Muy bien. Eh, Jaro, que se me pasa. Yo la tengo hace 4 o 5 temporadas y es porque fue cuando nació mi sobrino y es la combinación de los dos nombres de mi sobrino, de Javier y Rodrigo, pues Jaro. Ujú. Vale, ¿y JM? Bueno, es realmente las iniciales de mi nombre y pues lo llevo desde que empecé el juego prácticamente, fue abril del 2022. Vale, ¿y Howe? Pues yo mi nombre de pila es Juan Ricardo, que es bastante largo. Y con las tonterías, no sé de qué película era. Siempre decía, cuando veía a alguien, decía, ¿qué pasa, Joe? ¿Qué pasa, Joe? Y al final me dejaba miro de Joe. Lo que pasa es que he escrito con J para que sea más diferente. Bueno, vale, y la última pregunta, ¿cuál es tu serie o programa favorito de la infancia? Charlie. Pues yo diría, pues, Phineas y Ferb o algo así, de pequeño. Era lo que más veía cuando volvía del cole. Ujú. Vale, Durin. Oliver y Benji, yo creo. Que era de la época en ese momento. Vale, Jaro. Pues yo recuerdo que venía rápido del cole, como dice Charlie, pero yo a ver Los Simpsons. Y ahora también que ha dicho Durin lo de Oliver y Benji, me ha desbloqueado y un recuerdo también muy bueno. JM. Y bueno, Los Simpson también, también sería Dragon Ball Z y si acaso también Malcolm el del medio, la serie. Vale, y por último, Howe. Hombre, yo de dibujitos, pues todos los que había de cuando yo era chico. Es decir, Mazinger Z y Pueblo de Dragón y toda la historia. Pues todo eso, vamos. Todo eso me encantaba. Vale, yo voy a decir que el otro, no lo dijimos en ninguno de los 3 días. No sé si a lo mejor para vosotros, igual es más veterano para mí, no lo sé. Barrio Sésamo, de Spinetti. ¿Os suena? Uf, no. Me suena, pero no. Yo que soy el más joven me Yo, suena, yo lo Claro. he visto un poco, sí. pero sí, sí. Era el muñeco este con los pelos ahí enormes, todo rosa. Epiblas, ¿no? Y Epiblas, había el monstruo de las galletas. Espinete que se ponía Bueno, es pijama que para dormir, pero luego iba en bolas por el día. Mm. Y es un chico. es Plaza Sésamo, ¿no? O algo así. Barrio Sésamo, aquí. Oh, bueno, es que yo lo conozco como Plaza Sésamo, pero es prácticamente el... Sí, puede ser porque es una plaza donde se hacía el rollo este. Sí. Bueno, pues nada, las preguntas personales concluidas. Muchas gracias por ello y ahora vamos a la parte divertida, al trivial. Vamos a ver cómo andamos de conocimientos del Señor de los Anillos. Aro Voy a no. explicar un poquitín el mecanismo, ¿eh? Vamos a responder, son 10 preguntas, como somos 5, queda perfecto. Cada uno responde 2 preguntas el primero. Empezamos por Charlie, luego responde Durin, Haro, JM y Howe. La siguiente pregunta alternamos y le tocaría a Durin el primero, luego Haro y así sucesivamente.
Así, si el último no se la sabe y quiere decir lo del primero, pues bueno, ahí ya no puedo hacer más. Porque al final, como está hecho un poco así de aquella manera el concurso, igual pensándolo un poco más se podría haber hecho de otras maneras, pero bueno, que es para, más que nada es para divertirnos un poco. Al final tampoco es para ganar aquí. No voy a regalar Así, ningún jamón. Cuando así tenga, está bien. cuando tenga 1000 suscriptores ya regalo un jamón. El pase de batalla. O un pase de batalla. Eh, eso. Vamos con la primera pregunta y lo dicho, empieza Charlie. A ver, primera pregunta. ¿Qué deja caer Pippin cuando se da cuenta de que Aragorn y compañía lo están rastreando? Una hoja de Lorien. Durin, Una hoja de Loren. Haro, Sí, es una hoja de Lori. JM Sí, bueno, sería eso, una hoja de ley. y Howe. Coincido con los demás. Vale, pues voy a ir apuntando para que no os quejéis que ahora las he hecho un pelín más fáciles, ¿eh? No sé si serán todas así, pero bueno, Esta, por lo esta, menos. esta era más facilita, sí. Era asequible esa. Sí. ¿A dónde van? Segunda pregunta, le toca a Durin, el primero en responder. ¿A dónde van los elfos cuando dejan la Tierra Media? A Valinor. ¿Haro? Sí, a Valinor diría también. ¿JM? A Valinor, sí. ¿Howe? Yo creo que Valinor también, sí. ¿Y Charlie? Sí, a Valinor. Pues nada, acierto para todos. Te digo yo que al final hay que poner algo más difícil, ¿eh? Yo tengo más puntos que la otra vez. 10 preguntas. ¿Qué criatura es el líder de los Nazgûl? Yo, ¿no? Sí, ¿y qué nombre se le conoce en la Tierra Media? Haro, El rey brujo. JM, Sí, sería el rey brujo, el Nazgûl. Howe, Claro, el rey brujo. Oh, me caga, le decimos en el juego, ¿no? Charlie El rey brujo, sí. y Durin. Es un hombre corrompido por el poder del anillo que se transformó en un Nazgûl y es el rey brujo de Amma. Muy bien, pero no te voy a dar más de un punto. Vaya por Dios. En caso de empate te dejaremos ahí un poquillo. El punto de empate 0,25. Yo para hacerme chulo iba a decir el rey de Amber, digo, pero a ver si voy a fallar y no el mismo. Vale, cuarta pregunta. ¿Qué objeto le toca a JM? ¿Qué objeto mágico le da Frodo a Sam en el momento de la despedida en las puertas de Minas Tirith? JM. Ajá. Que no, me parece que le da el libro, Howe. creo recordar. Está por lo menos ahí ya os pillé un poco. Sí, sí. Un poco no, totalmente. No más Sam. Bueno, ¿le di un besico o algo? Buenas noches. Paso, paso. Charlie, ¿Cuál era la pregunta? ¿qué objeto mágico le da Frodo a Sam en el momento de la despedida en las puertas de Minas Tirith? De Minas Tirith. Hmm. Proto a No la, Sam. bu- Puertas de no, Minas. no la busque, Charlie. No, estoy pensando. Estaba buscando. Eh, creo Pone que en sí. el momento de la despedida en las puertas de Minas Tirith, vamos, pues le abre las puertas, se van y le dice adiós. Yo creo que Adiós, la Frodo, tengo. adiós, Sam, adiós, amor. Eh, el frasquito de luz que le da Galadriel. Durin La cota de malla de Mithril. Ah, sí, y verdad. Haro. Yo iba a decir una espada, ¿no? ¿No era una espada que se encendía o ya me estoy liando con la serie? Vale, pues ha acertado Charlie.
Es la Joder. botella de cristal de Galadriel. Pero en Minas Tirith me pareció un poco raro ahí, ¿no? Eso. Es lo que me pone aquí. Yo, Ya. si queréis reclamar, reclamáis aquí al... A ChatGPT. Vale, punto para Charlie. Siguiente pregunta. Esta es para Howe. ¿Cuál es el nombre de la mujer del personaje que vive en el bosque viejo, Tom Bombadil? Howe. ¿Cómo me repite? ¿Que se me ha ¿Cuál es cortado? el nombre de la mujer del personaje que vive en el bosque viejo, Tom Bombadil? Hostia, Buah, no me acuerdo, mira que lo vi. Yo creo que eso sería la serie, ¿verdad? ¿Cómo le...? No me acuerdo, es imposible. Paso. Charlie. Ni idea. Durin. Creo que era una fruta, ¿no? Algo como valla de no sé qué era, algo así. Valla de oro, creo. Jaro. Yo ni idea. ¿Y JM? Sí, creo que era esa, vaya de oro. Sí, me suena. Vale, pues acertaron Durin y JM. La valla de oro. Yo cuando lo has dicho Durin, pues sí, ya me ha desbloqueado el recuerdo, pero en verdad no lo sabía. A mí igual, sí. Vale, siguiente pregunta. Esta es para Charlie otra vez. ¿Qué alto elfo forjó los Silmarils? Me cago en la. Sí, Feanor, yo creo. Durin. Pues que son más de uno. Ya, es verdad. No sé, me ponía una persona en la respuesta. A ver, Feanor es uno, sí. Y supuestamente sí, claro, sí. Feanor. ¿Jaro? Yo dudo entre Feanor y Círdan. Voy a decir Feanor, pero no sé. ¿JM? Los Silmarils los hizo Fëanor, ¿no? ¿Ves? Vale, ¿y Howe? Espera, no, vamos. Estoy casi seguro, por mis compañeros. Bueno, pues nada, punto para todos. ¿Cómo copiáis, cabrones? ¿Y Círdan qué es lo que hizo, Círdan? Los barcos. El barco de Galoba. El barquero, sí. Tienes ahí un conjunto de Vamos conocimientos. con la séptima pregunta. Para Durin. ¿De qué A ver. rama Noldor desciende Galadriel? Pues la de su madre y su padre, o sea. Sinda. ¿Eh? Anda, ¿el nombre de Sinda viene de algo de eso? Pues mira, no lo Hombre, sabía. claro, es que no sé, a ver, se te va a decir Teleri. Bueno. Jaro. Nada, paso. JM. No, realmente no sé eso. Y Howe. Los del sur, claramente. Y Charlie, por último. Galadrim. No. Galadriel es el. Ay. Y será ese, además. La respuesta correcta es Finarfin. Me lo he tirado, yo. Hay algunos jugadores que se llaman así, fin al fin. Pero Finarfin es un elfo. No sé. Ni puñetera idea. Pero, mira, nunca había escuchado. Dices que hay algún jugador así. Yo no lo había Sí. escuchado en mi vida, tío. Yo lo he visto alguna vez. Sí, yo el final fin también. A mí me suena también haber visto alguno de esos. Bueno, vamos con la 8, ¿no? Si no me equivoco. O la Sí. siete. Sí, ¿no? Le toca Sí, el otro me toca a mí. Jaro. ¿Quién fue el último rey de Valle? ¿Quién fue el último rey de Valle antes de la llegada de Smaug? Sí, así. ¿Quién fue el último rey de Valle antes de la llegada de Smaug? El padre de Thorin. De Valle. De Vallemelo. Ah, eso es Erebor, ¿no?
Esta es Oh, jodida, ¿eh? Vamos, yo no tengo novio, ese hombre, mi puta El madre. último rey antes de la llegada de su... El que estaba gordo, que salía en el hobby, no sé. Nada. JM. El padre de Bardo. No va por Ni ahí. idea. No, no sé. How. Ni idea, voy a decir Balín por decir alguno. Que yo ya sé que no es, pero bueno. Charlie. Ni idea. ¿Y Durin? Yo estoy entre dos, no sé si era Tyrion o Girion. Creo que era Girion. Coño. Pues la respuesta correcta es Girion. ¿Eh? Punto para Durin. Te ha hecho un crack, ¿eh? Madre mía, chaval. Es que Durin. ese libro me lo he leído. Tú a esto ya no juegas más, Durin. Se ha pasado el juego, como se suele decir. Es que además tengo el libro aquí al lado, ahora que lo estoy pensando. Tramposo. Otro Charlie. No, pero siempre ponte a buscarlo tú. Vale, siguiente pregunta para JM, ¿no? Sí. Y penúltima pregunta. ¿Qué mote se pone Frodo para pasar desapercibido? JM. Ah, pues el anillo, te hace invisible, ¿no? Mote, por si a lo mejor en tu país mote es apodo. Sí, O sea, un... otro nombre. Se pone un alias. Y Como va yo no me en la llamo película, José, ¿eh? eso es. La cosa es en la película. Ok, dices que se pone algo. ¿Qué es lo que se pone para hacerse invisible? No, Sí, un No, 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 alias. no. Un No, nombre, un un nombre para alias. pasar desapercibido. Por Oh, ejemplo, yo me llamo Alberto y para que no me conozcan ok, la creo familia que, me bueno, llamo creo Lua. que no es una capa élfica que se hace como si fuera una piedra o algo así, No. Bueno, ¿no? vaya, no debía decir ni sí ni no. How, te toca. Pues yo no me acuerdo de Frodo Bolsón, qué apodo se puso. Ni idea, tío. La No pregunta me es acuerdo. qué nombre, ¿eh? Sí, ¿Qué sí. Sí, sí, mote? qué apodo se puso, ¿no? Hmm. No caigo, que va. Memoria, que va. Hmm. Char- Oh, era el nombre, ya recordé, pero bueno, ya contesté. Nada, di JM, no pasa nada, Mira, nadie dijo nada ¿la sabes? todavía. Creo que el apellido era Sotomonte o algo así. Sí. Vale, Sí. Charlie, Sotomonte. Durin Sabes que es Sotomonte, sí. y Jaro. Eso tomonte, pero a Charlie quítale el punto. Qué tramposa. Pero ¿cómo que tramposo? Tenías que haber esperado al final a ver qué decía Charlie. Pero si Jaro ya se estaba relamiendo, se le estaba escuchando reírse. Jaro estaba pensando, ojalá no se la sepa nadie. Bueno, Digo, al qué bien voy a final, quedar en esta. Qué bien vas a quedar, sí. al final esto parece sobre risas, así que nos queda la última pregunta y es para How. ¿Cuál Ay, es el nombre élfico de Gandalf? Hostia. Chan, chan, chan. Mitardir, ¿no? Era algo así. Sí, algo así como Mitardir o algo así. Es una Charlie, habilidad. Es una habilidad. Grandil. Durin, Mithrandir. Jaro Sí, como su R1 de abajo, mi Randy. y JM. Sí, pues así, Midrandir. Bueno, pues a la punto para todos, porque aquí copiáis uno de otros. Esto llega como el colegio cuando, cuando uno no la sabe, los demás lo que dice el otro. Bueno, a ver, puntos por aquí. Y al final Durin con 8 puntos. Y ayer Murciano con 8 puntos. Se quedan en los ganadores de este concurso. Bueno, Y ChatGPT. Charlie. Enhorabuena, Durin. Qué pesados que nos... enhorabuena Murciano y a Durin, campeones del mundo del Trivial School. Bravo, Bueno bravo. chicos, pues nada, fue divertido el rato que pasamos juntos, conocernos aquí un poquillo más y a ver si hacemos alguna cosilla así divertida a lo largo de la temporada. Lo que pasa es que en la temporada es un poco más, andar más pillado de tiempo, pero bueno,
Que tenemos ahora 15 días ahí jugosos. Que te proponga la gente cosas para hacer estos 15 días, o algo así, de vídeo. Sí, sí. Que te pongan ahí. Bueno, equipo, os dejo un abrazo para todos que me tengo que currar en breve, ¿vale? Venga, Bueno, Joe, pues suerte. muchas gracias a todos por venir y nada. Y nos Buba, vemos en la Venga. siguiente. un vídeo tiene que ser enseñando tu cuenta. Bueno, en el vídeo anterior no lo enseñé, así mientras iba haciendo las cosas. En el vídeo anterior solo diste el nombre, ¿no? Venga, hasta luego. Venga, hasta Adiós. luego, Jou. No, pero como ahora. Ahora te voy enseñando la mía. La que lleva Seder, pero- pues la estoy enseñando ahora. Pero el vídeo anterior pues la fui enseñando poquitín a poquitín. Pero bueno, Tienes que la enseñar- enseñaré oficialmente, sí, ahí en plan Eso. bien. Pero que haga un vídeo, en plan, yo qué sé, para que haya hecho un vídeo ahí Ujú. Hacer un día montando cuentas o algo así. también. Sí, para eso necesito ayuda de expertos, pero bueno. Pero Sí, esto pero, se puede grabar, se puede que lo vea la Sí. gente. claro, como cuando otras veces nos avisamos y nos metemos, Ujú. pues lo grabándolo. Justo. Yo tengo que montar Bueno. mi cuenta. Pues yo la mía poco, porque como no tengo martillos, pues... Pero sí que la otra, la mía, la de que va a llevar Seder, esa Claro. sí que la tengo que Pues cuando aviséis tenemos un hablar rato. con Pues, Seder. Sí, avisáis y miramos. Porque además en esa tengo que meter ahí a Beor, que le voy a meter caña y a ver si subo a Beor al respeto 10 y lo metemos en el escuadrón principal. Bueno, perfecto. chicos, pues muchas gracias por asistir. Y nada. Sí, por invitarnos. Y Gracias por la Exactamente. invitación. Efectivamente. bueno, venga, pues un saludo a todos. Y Venga, chao, descansar chao. para la próxima temporada. Hola, chao.